Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sergio Garza Orellana y es un gusto para mí darles la bienvenida desde el Museo Arocena a esta conversación que titulamos Discursos Críticos de Museografía Ciudadana. El tema principal de estudio de nuestro invitado que tenemos aquí el día de hoy, el doctor Rodrigo Bitker Barra. A quien tengo el gusto de presentar, pues es un gran amigo del museo, una pieza fundamental de la gestión de cuando el Museo Arocena apenas estaba en idea. Y digo como una pieza fundamental también para su inauguración en el año 2006. Rodrigo, bienvenido. Muchísimo gusto compartir esta charla contigo en torno a este tema que además es interesantísimo, la ciudadanía museográfica y la museografía ciudadana. Bienvenido, Rodrigo. Hola Sergio, buenos días a todos. Pues sí, un gran placer eh, conversar, estrechar lazos académicos e investigativos, eh, vincular cuestiones prácticas, cuestiones académicas. Creo que es el sentido que debe tener eh, las propuestas que se hacen a partir del patrimonio, del museo. Eh, pues nada, dispuesto a conversar y a compartir algunas de estas ideas que han surgido y que creo que son interesantes para continuar como líneas de trabajo, enriquecer posturas, trabajos museográficos, museos, en fin, nuestro quehacer cotidiano. Claro, buenísimo. Permíteme antes a lo mejor ya de empezar un poco con los contenidos, digo, hablar un poquito sobre tu trayectoria, que además viene mucho el caso con esta charla, ¿no? Pero Rodrigo estudió la licenciatura en comunicación en la UNAM, después la maestría en museos en la Universidad Iberoamericana allá en la Ciudad de México, y muy recientemente el doctorado en estudios socioterritoriales en la UAP, allá en Puebla. Y justo esta charla viene al caso con lo que fue su tesis de doctorado, que se tituló Ciudadanía Museográfica, Discursos Museográficos de Ciudadanía y Ciudad en Museos de Ciudad en México, de 1964 al 2018, que es justo el tema que queremos abordar aquí en este espacio. Este tema o este concepto, ¿no? Que Rodrigo acuña de ciudadanía museográfica, pero quizás antes de entrar en ese tema ya de lleno, valdría la pena, Rodrigo, si te parece bien, como desmenuzar un poquito los conceptos, ¿no? Porque este tema de ciudadanía museográfica puede ser también complejo, ¿no? Complejo de entrar, sobre todo especificando que el tema de tu investigación es sobre museos de ciudad. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es precisamente, ¿qué es un museo de ciudad en esta concepción? Uh-huh. Mira, cuesta, digamos, comenzar por el principio porque no se sabe cuál es el principio. Depende de dónde quieras mirar, habrá cada quien proponiendo un punto de inicio. Y dentro de esta relación hay dos elementos que son muy importantes eh, y que el uno no se puede concebir sin el otro, aunque generalmente hemos dejado de lado uno por encima del otro. Y este juego, esta dualidad, es la que yo quería evidenciar, eh, y se da en un contexto de museo de ciudad que tú lo apuntas bien, eh, a, a, como punto de partida, en el sentido de decir, bueno, ¿y cuál es la plataforma donde esto funciona? Eh, mi propuesta, al tiempo de decirte que, como todo tema de investigación, se va conformando, se va integrando, le vas quitando, le vas poniendo, digamos que nunca un tema de investigación nace ya determinado, sino que
se Claro, va dando con el tiempo, le vas quitando, le vas poniendo, porque en el fondo no se trata únicamente de tener una respuesta a la academia, sino que más bien es cumplir con la academia, pero al mismo tiempo sugerir a la sociedad, sugerir a la vida misma los resultados y que lo que tú investigas, propones, en realidad encaje como uno cree que va a encajar dentro de ese espacio determinado, ¿no? Comento esto porque sí que suene raro, sino que al contrario se justifica de esa manera. Yo te diré que hablar de museos de ciudad, así como una definición muy exacta, muy precisa, no la existe como para que todos quedemos convencidos de que es la mejor definición. Y si tú me preguntas más depuradamente si yo convivo o no con los museos de ciudad, en el fondo yo te diré que mucho tiempo los museos de ciudad pasaron sin hacerme ningún ruido, y eso que yo vivo mucho de hacer museo y todo tipo de museos, pero no comprendía esta relación de ciudad-museo y más que nada museo-ciudad. Entonces, la condición para hacer mi tema de investigación tuvo que aterrizarse en algún lugar y dije, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Que el Museo de Ciudad no ha sido estudiado. Hay ejemplos muy notables, hay ejemplos muy interesantes, y conforme te vas acercando, te vas dando cuenta de que en realidad eh, es un espacio que merece mucha atención, pero el problema es que, eh, digamos, poca gente sabe hacerlo, ¿sí? No sé dónde exista una fórmula exacta como para decir el Museo de Ciudad es esto y vamos todos sobre esa definición, sino que es un espacio que constantemente se está construyendo, ¿sí? Se está definiendo, está buscando una personalidad, de repente es exagerado. Te lo comento porque incluso de repente alguien en alguna plática conversábamos, ¿por qué de tal fecha a tal fecha estudias tú el Museo de Ciudad? Digo, básicamente porque el gran ejemplo que tiene México de museo de ciudad es el museo creado en el 64 por don Pedro Ramírez Vázquez en Ciudad de México, y se crea y poquito tiempo después comienzan a aparecer museos de ciudad en diferentes. Pero haciendo revisión y a veces obligadamente hay que buscarle por ahí, vaya, el mismo ICOM, el Consejo Internacional de Museos, crea no hace mucho tiempo uno de sus consejos, de sus comités internacionales, y lo llama el CAMOC o CAMOC, que es el Comité Internacional para las Colecciones y Actividades de los Museos de las Ciudades. Entonces, es hace relativamente poco tiempo que ICOM toma conciencia de que la ciudad es un espacio museable y que debe presentarse, exhibirse, cuestionarse, coleccionarse, ¿sí? Como un espacio museográfico cualquiera. Eh, de repente uno dice, vaya empresa, ¿no? Porque es muy grande, eh, y a lo mejor el único marco de medida es decir, si la ciudad es más pequeña, pues puedo tener un museo más adecuado, pero y si es muy grande, ¿qué hago, no? Entonces, y quizás la manera de responder a qué es un museo de ciudad es si todo para la perspectiva museológica, todo lo producido por el ser humano es coleccionable, reflexionable, ¿sí? ¿Por qué la ciudad no lo va a hacer? ¿Sí? El único problema quizás sería el hecho de las dimensiones, los tamaños, ¿sí? Pero en el fondo creo yo y he aprendido a fascinarme con esta definición que tiene que ver con
la ciudad creo que es el fenómeno cultural más importante que lleva a cabo el ser humano, ¿sí? Que le permite su expresión, realización, proyección, protección, que le permite. Entonces, ¿por qué la ciudad no va a ser un fenómeno de discusión, no de someterlo al concepto tradicional que tenemos de museo que almacena cosas y que las mete en un edificio, sino que más bien aquí es donde convive la idea de que el propio espacio es el museo, la propia ciudad es el museo, no hay necesidad de meterla, de encasillarla, sino que es simplemente el hecho de aprender a ver la ciudad con la lógica del museo y a lo mejor ya con eso tienes el Museo de Ciudad. Entonces, cuando se hace el primer museo de la Ciudad de México, digamos, el primer museo en México de la Ciudad de México, eh, se reflexiona, pero obviamente no se llega a ninguna idea por encima de la descripción lineal de lo que siempre ha sido la comprensión de la ciudad, que es la maqueta, que es el edificio, que es la construcción, que es la calle, ¿sí? Entonces, que son las avenidas, los árboles, los parques, bueno, todo lo que comienza a constituir el espacio donde uno vive, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad se convirtió en eso. Y mientras más estilo tiene la ciudad, mientras más vocación tiene, mientras más antigüedad tiene, eh, como que comienza a tener mayor valor, pero en el fondo, aquí creo que lo que menos importa es qué tan bella sea la ciudad como para ser exhibida como objeto de museo, sino más bien pues esta es nuestra ciudad, ¿no? Seamos conscientes de lo que tenemos y exhibámosla, apropiémonos de la ciudad como para exhibirla, cuidarla, como cualquier objeto de tu museo, ¿no? No sé si más o menos esa es la idea de museo de ciudad, ¿no? Más que el contenedor de una serie de piezas, es la misma vida expresada en un territorio la que se reflexiona eh, para convertirse en esta idea de museo, ¿no? Como un espacio, digamos, donde no es que el contenido esté abarcado dentro del museo, sino como un espacio de reflexión que apunta, ¿no? A aquello que pasa afuera, ¿no? A aquello que está presente en la ciudad. Y creo que viene mucho al caso hablar justo como de este tema de la definición, ¿no? Del Museo de Ciudad, justo ahora que en estos últimos años pues ha habido una gran discusión en torno a la definición misma de qué es un museo, ¿no? Y creo que esta discusión tiene también que ver con esta transformación que han vivido los museos en las últimas décadas, en cuanto a que pues va cambiando la perspectiva, lo que mencionabas sobre que a lo mejor antes, me refiero a antes, muchas décadas o incluso los museos del siglo XIX, se concebían como esto que decías, ¿no? Como un contenedor de objetos que considerábamos valiosos o notorios de ser conservados, y claro que se investigaban y pues se ponía a disponibilidad pública esto, pero no dejaba de ser como este contenedor, ¿no? Y creo que en las últimas décadas los museos y los museos de ciudad también, por ende, pues nos estamos dando cuenta de que el museo es también algo más, ¿no? Nos hemos convertido también en otros espacios, no solamente de conservación de estos objetos, sino de donde puede convivir una reflexión crítica, donde puede convivir pues diferentes visiones, ¿no? De aquello que se conservan. Y lo menciono porque creo que los museos de ciudad justo están viviendo también esta transformación de ser espacios donde generalmente se colocaban únicamente lo que mencionabas, ¿no? Pues a lo mejor los edificios más notables, ¿no? El patrimonio inmueble, a lo mejor algunos ciudadanos, ¿no? Algunas personas, pues, notables, a lo mejor de los fundadores de la ciudad, ¿no? Pero no dejaban de ser, pues, a lo mejor algunas personas muy seleccionadas. Y creo que lo que pone en valor tu investigación es precisamente que le falta algo a este Museo de Ciudad, que es
contener todo lo demás, ¿no? Todo lo demás me refiero a todos los procesos que hay en la ciudad, los procesos sociales, los procesos de los ciudadanos que están, que habitamos en una ciudad que finalmente, pues somos la ciudad misma y que es un reto cómo llevar estos procesos tan etéreos, tan inmateriales, tan amplios, ¿no? Cómo llevarlos a una exposición, a un museo, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es muy valiosa la investigación. Tú propones también, que creo que es interesante, esta idea del museo como medio, ¿no? Como medio me refiero también a un espacio que verifica los discursos de ciudad, ¿no? O que valida los discursos de ciudad. ¿Cómo fue? Digo, sé que revisaste varios museos de ciudad en todo México. ¿Cómo ha sido este discurso representado? ¿Cómo se ha musealizado la ciudad en la historia de los museos en México? Eh, Mira, quizás haciendo una primera precisión, te digo, yo buscaba un escenario donde investigar una serie de fenómenos que se estaban presentando a propósito de que el doctorado es sobre estudios socioterritoriales, entonces la idea del territorio, de los agentes, de las prácticas, sí, de la convivencia en el territorio, y en el fondo esto se convertía en la ciudad. Entonces, de alguna manera fue llegar ahí, pero mi intención, más que nada, así como lo apuntas tú, más que qué buenos museos he encontrado, qué buenos museos de ciudad he encontrado, más bien me adelanto un poquito y luego retrocedo, en el sentido de decirte que lo que más bien me interesaba era esta dualidad. ¿Por qué hablar de la ciudad y no hablar de la ciudadanía? Entonces, entrando un poquito más a fondo, yo decía, es que no quiero estudiar la ciudad, yo quiero estudiar otro fenómeno que se da dentro de la ciudad y que, como tengo que aterrizarla en un escenario, lo busco en los museos de ciudad. Por eso suena hasta reiterativo, ¿por qué museos de ciudad en museos de ciudad? ¿Por qué discursos de ciudad en museos de ciudad? Más bien, no supe en el fondo decir o cumplir con todos estos elementos como para hacer más atractivo el título y decir lo no decible. En el fondo, lo que me interesaba era, bueno, ¿y qué pasa con el ciudadano en la ciudad, más que la ciudad misma? Porque aquí nos comenzamos a acercar a la idea de, 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 de qué sentido tiene la ciudad si no vive, si no es vivida por el ciudadano. Entonces, ¿por qué no hacer un museo del ciudadano o de la ciudadanía, más bien de la ciudadanía, que sería un elemento distinto, diferente de lo cívico, del comportamiento en ciudad, que actualmente ciudadanía implica ya otro tipo de elementos? Pero me regreso, como te decía, me regreso. Si tú me dices, ¿qué museo de ciudad he encontrado? No he encontrado ni, vaya, como museo de ciudad he encontrado, pero contaminado con la idea de la ciudadanía, encuentro que los museos de ciudad se quedan cortos en cuanto a que no abordan ideas de ciudadanía. Suponen, estiman, pero no necesariamente analizan, ni exponen, ni proponen a la propia ciudadanía. Digo, el fenómeno es interesante porque acercándome a la idea de museo de ciudad, en México existen una buena cantidad de museos, no son los más representativos, yo digo, tenemos 500 y tantas ciudades, de las cuales pues habrán 30 museos de ciudad, digo, es un terreno fértil como para proponer esta idea de que cada ciudad, todas las ciudades pudieran tener esta reflexión respecto de qué ha sido, qué han sido, cómo han evolucionado, cómo han proyectado, qué proponen, cómo resuelven la idea de ciudadanía, sería un fenómeno importantísimo. Incluso yo dentro del aparato metodológico que yo propongo para hacer este estudio, está esta idea de poder comenzar a registrar cuántos museos de ciudad existen en México, ¿sí?
y comenzar a ubicarlos, dónde están, cuándo se crearon, qué proponen, qué sé yo, hay una especie de primer registro que sería interesante porque de esto no hay, ¿no? Y sería interesante porque, insisto, la ciudad, luego lo conversaremos, pero la ciudad como patrimonio es digna de ser recuperada también. Y si tenemos registros, no los mejores, pero tenemos registros de bienes culturales, ¿por qué no tener registros de bienes inmuebles o inventar una fórmula para ver cómo registramos la ciudad y la ciudadanía para hacer, para llevar un alcance, un mapa para mapear esta situación y ver si los museos de ciudad deben ser en realidad, porque vaya, el que yo te describa esto no significa que el problema está resuelto. El problema es la introducción a darnos cuenta de la dimensión que tiene el problema de definir la ciudad. ¿Quién define la ciudad? ¿Cómo se comporta la ciudad según sectores sociales, según... hay una serie de factores que son importantes considerar todavía como para... pero digamos, el primer paso sería hacer un registro, decir hay pocos museos de ciudad, es un terreno fértil todavía, y dentro de eso hablamos más de ciudad, incluso desde cuestiones históricas, turísticas, pero no necesariamente desde la idea de la ciudadanía como un derecho que... supongo yo que todos estos museos deberían comenzar a trabajar o a exponer o a buscar solución. Yo te diría que, por ejemplo, yo pongo algunos ejemplos por ahí de museos de ciudades en otros países, por ejemplo, museos que se preocupan por hacer maratones de aprender a convivir, de enseñarte oficios, de enseñarte a andar en bicicleta, el museo se ha transformado ya no solamente, estos museos de ciudad, ya no solamente en el culto al edificio, al inmueble construido, sino más bien a las prácticas que no están vistas, pero que se desprenden de esta situación y que hacen vivible la ciudad, ¿no? Va más o menos por ahí la respuesta que te puedo dar, ¿no? Sí, 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 no digo perfecto, que creo que justo este primer acercamiento que me parece fundamental del registro, ¿no? Del registro de lo que por lo menos ahora tenemos como museos de ciudad es importantísimo. Un registro básico, digamos, un inventario, ¿no? De cuántos museos, dónde están ubicados y demás. Pero también creo que la metodología que propones es interesante en el sentido de no solamente tener este registro, sino de ver cómo se ha manejado el discurso de ciudad o ciudadanía en algunos casos en esos espacios, ¿no? ¿Cómo propones tú esta metodología? ¿Cómo distinguir, digamos, ya en los contenidos, pues sí, eso, ¿no? La carnita, digamos, lo que hay expuesto en el discurso de estos museos y qué tan cerca o no están de representar la ciudadanía en ellos? Uh-huh. Mira, quizás el primer paso es eh, introducirnos a la idea de lo que actualmente significa la ciudadanía y quiénes están estudiando esto. En México, yo te diría que en México, Colombia, se están haciendo trabajos impresionantes sobre la apropiación de la ciudad, definir lo que es la ciudadanía. Yo te quería, no sé si bueno, ahorita buscamos, hay una diapositiva creo que en el siguiente, en la ciudadanía, en el otro archivo. Ah, Pero bueno, lo vamos conversando aquí ya no me deja entrar. Más adelante hay una serie de libros que yo propongo, estos serían como actividades, si quieres pásale, igual las conversamos después, las pero conversamos, sí. más adelante propongo una serie de libros para proponer a los que gusten de este tipo de temas, eh, eh, autores y que vean la importancia que este tipo de cosas está teniendo en cuanto a la... Mira, ahí está. Por Estos, ¿no? Sí. ejemplo,
por ejemplo, el primero es de textos de colombianos, que se llama Ciudadanía antes que ciudad. Un siguiente que se llama La ciudad como cultura. Este es un libro compilado por Ivan Schutz y su equipo. Impresionante cantidad de gente. Son gente que están en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, que están en la Universidad de la Ciudad de México, etcétera. Son varios espacios que están comenzando a preocuparse. Por ejemplo, el siguiente dice ciudadanía, espacio público, ciudad. Si te das cuenta, ya se comienza a estudiar más que a la ciudad, a la ciudadanía, como esta cantidad de acciones que se tienen que hacer. Si quieres, sigue a la siguiente. Está, por ejemplo, ciudadanía, la lucha por la inclusión y los derechos, ciudad y ciudadanía, el contexto mexicano. Está De la Cortina, que quizás es la que más ha teorizado sobre la idea de la ciudadanía. Ella propone la teoría de la ciudadanía, la idea de comprender de que no porque existan bonitas ciudades, las ciudades son justas, son equilibradas, son sociales, ¿sí? Sino que más bien comprender que la ciudadanía se convierte en una especie de derecho cultural, derecho social, derecho de vida, derecho a vivir la propia ciudad. Entonces, es esta relación eh, entre lo que se exhibe como un acto de presunción y entre lo que en realidad se vive como un acto social, ¿sí? De vivencia social, ¿no? ¿Cómo me aproximo yo a este tipo de cosas? Perdón, Dan, si quieres darle uno para terminar nomás, el paisaje patrimonial, por ejemplo, los paisajes patrimoniales y el paisaje de Che Cartazu, de Castellanos, Arenas. Bueno, son libros en los cuales la ciudad no solamente se ve como un elemento construido, sino que como la misma ciudad, que es la contradicción más absoluta en el sentido de que creo yo, la pieza más exacta, más perfecta que se busca, que hemos creado, ¿sí? ¿Cómo altera el paisaje? ¿Cómo modifica el paisaje? ¿Y qué está pasando con el paisaje? Entonces, bueno, ¿cómo ganamos y perdemos y cómo encontramos equilibrio en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, era para que vieran algunos libros nada más. Tú me decías que cómo me aproximo yo a esto. Me creerás que fue difícil encontrar la manera Me más que imagino. de ir y ver y de conocer y de preguntar. Traté y se dio la circunstancia adecuada. Eh, tuve la posibilidad de conocer a 3 o 4 personajes que dirigieron procesos de creación de museos de ciudad. Entonces dije, pues perfecto, vamos a trabajar con ellos en el sentido de decirle, bueno, ustedes que hicieron museos de ciudad, el Museo de la Ciudad de Veracruz, el Museo de la Ciudad de Durango, el Museo de la Ciudad de Tijuana, entonces, bueno, ahí hay 3. Anda por ahí que el otro día me enteré de que hace cosas muy buenas el Museo de la Ciudad de Guadalajara, qué sé yo, hay ejemplos donde se puede revisar esto, pero esta gente que te comento y creo que fue un punto acertado, fue entrevistar yo les digo, hacedores de museos, ¿sí? Entonces, a quienes dirigieron el proceso para crear un museo en diferentes momentos. Y estos diferentes momentos me permitieron ver cómo ha ido evolucionando o no evolucionando o proponiendo cosas nuevas. Por ejemplo, Laura Serrano, que hizo en la época del 2000 un museo, el Museo de la Ciudad de Veracruz. Entonces, ¿cómo ella se enfrenta al problema? ¿Qué plantea? Si plantea conceptos, estima público, considera o no la idea de la ciudadanía. Y obviamente se llega a la conclusión de que no necesariamente. Todos estos estudios de ciudadanía son relativamente nuevos, son relativamente jóvenes, por llamarle de alguna manera. Entonces, no el hecho en sí, pero sí
la mirada académica, ¿sí? Sobre este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, yo converso con ellas, la siguiente persona es la doctora Feria Martínez, que tiene también su despacho y le toca hacer a ella el Museo de la Ciudad de Durango. Entonces, eh, preguntando, analizando, revisando una serie, por ejemplo, procedí en este momento, en ese tiempo, a hacer una encuesta, le envié 50 preguntas a cada quien, en las cuales la idea era, bueno, y cómo ustedes llegan a este museo, cómo se enteran del proyecto, cómo lo enfrentan, qué equipos tenían, consideraban ustedes o no capacitar, formar, qué entendían por ciudadanía. Bueno, entonces todas las preguntas, yo solté todas las preguntas que podía para armar un aparato y sobre eso y conversar. Y, y posteriormente, eh, tú sabes que cuando vas haciendo una tesis pues, se va enriqueciendo con la mirada de los tutores, asesores externos, qué sé yo. Entonces a mí me toca trabajar con Lauro Zavala, comunicólogo, semiólogo, semiótico, impresionante, Lauro. Bueno, entonces le propongo mi tema y él me ayuda y me dice, bueno, ¿y por qué no vas trabajando esta idea de si el ciudadano, cuándo aparece el ciudadano en los discursos, ¿no? Entonces, y se fue modificando la tesis en ese sentido, de decir, bueno, en un principio no había, por ejemplo, el primer ejemplo que yo analizo es el Museo de la Ciudad de México, el 64, de don Pedro Ramírez, y en realidad, pues el ciudadano no existe. Entonces dije, bueno, en el siguiente, en el 2000, a lo mejor ya hay un cambio, entonces en el de Veracruz tampoco existe nada que hiciera referencia a la ciudadanía. En el 2013 tampoco encontré, aunque se dice en la justificación que parece que pudiera haber, no necesariamente se expresa. Entonces, por ahí encontramos una tendencia y por otro lado, yo me meto a la idea de cómo metodológicamente se construye un discurso para ver si la construcción de ese discurso permite o no comprender si la enunciación de un discurso está planteada de tal manera desde posturas políticas, posturas personales, posturas académicas, y cómo se construye el discurso para llegar y cómo veo yo los resultados, analizo la propuesta espacial, en la arquitectónica, en el propio espacio, veo los temas que se han desarrollado, veo las propuestas museográficas que se implementaron, hago evaluación de eso y con eso llego a conclusiones que en el fondo tienen que ver con esta idea de que hay más referencia, hay más idea de la ciudad como elemento construido que de la ciudadanía como el personaje, como el sujeto, como el habitante, ¿sí? De la ciudad. Entonces el habitante generalmente no aparece, el ciudadano y su derecho y su importancia simplemente está emergiendo, está... Entonces, quizás la intención de este trabajo apunta a que hagamos ejercicios, propuestas para considerar si creemos que la ciudadanía, como lo han estudiado ya muchos, es un ejercicio completamente válido y cómo lo traducimos y lo incorporamos en discursos que no sean únicamente en museos de ciudad, sino que sea en la compleja museología global, ¿no? Creo que sobre todo aquí el mero hecho de nombrar esta diferencia, ¿no? Entre, digo que parecerá un poco evidente a lo mejor dentro del discurso de la academia, ¿no? Como entre ciudad y ciudadanía, eh, pero esto aplicado a los museos, es decir, ya tener esta distinción, creo que los que visitaremos algún museo de ciudad en algún momento, tener esta distinción ya nos permite tener como ciertas herramientas, ¿no? De decir, ah, bueno, pues el discurso de este museo va más por acá, más por esto, ¿no? Del patrimonio como la ciudad concebida como estática, ¿no? Como una serie de inmuebles, ¿no? O de datos como muy concretos históricos que dejan fuera a todos los procesos sociales que también hay dentro de una ciudad. Pero también entiendo que es
un verdadero reto. Es decir, creo que lo más sencillo, que a veces lo es, a veces no lo es tanto, para un museo, o sea, para alguien que está, un hacedor de museos, como lo mencionas, ¿no? Lo más sencillo es decir, bueno, pues tomamos algunas fotografías de inmuebles, vemos un poco la historia de estos edificios que de alguna manera se han convertido en identitarios quizás de alguna ciudad en particular y se quedan ahí, ¿no? Como puntos, ¿no? Que de alguna manera pueden delimitar un poco la ciudad. Creo que este cambio de óptica también es un cambio que han sufrido los museos de otras tipologías, es decir, no ver o lo que en museos de arte es como el arte por el arte, ¿no? O sea, es decir, no es el edificio por el edificio o el suceso por el suceso, sino como el síntoma, ¿no? De una serie de procesos que hay detrás en donde los ciudadanos, pues es fundamental entenderlo, entender esto como un proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en la ciudad de Torreón, donde está el Museo Arocena, pues, por ejemplo, nosotros tenemos el museo está instalado en lo que fuera el antiguo Casino de la Laguna, que dices, claro, es un edificio importante, además bonito, estético, es decir, tiene su historia arquitectónica interesante, pero creo que es, además de la arquitectura por la arquitectura, se podría charlar sobre cómo un casino o cómo este espacio social detonó ciertos cambios o no, o para qué se usó, cómo se usó, ¿no? Como este tipo de elementos que creo que por ahí apunta, ¿no? Tu intención de, como de mover este discurso hacia algo que integre pues elementos de la ciudadanía. ¿Estoy en lo correcto? ¿Va por ahí o no? Mira, completamente. Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que la pureza del planteamiento, eh, conforme se va acercando a la realidad, requiere no que se mantenga pura, sino que más bien comience a permear en diferentes esferas, en diferentes ámbitos, y no solamente en los museos de ciudad, como tú bien lo dices. Entonces, esto se comienza a modificar porque quizás aquí el único, algo que hace ruido es esta idea de la ciudadanía atada a la ciudad, porque en el fondo es buena y es mala, pero la ciudadanía más bien corresponde a esta idea de convivencia, de obligar a que, por ejemplo, el uso del patrimonio haga que se presente de una manera tan crítica, pensando en pensamiento crítico, que, que rebase la idea de la contemplación y se convierta en un elemento que te haga cuestionarte, pensar, construir, suponer, cambiar, ¿sí? Y no quedarte únicamente en la contemplación. Quizás el primer paso, pero ya pasó algún tiempo de esto, el primer paso es que la gente vaya al museo, que asista y que lo vea. Está muy bien, pero creo que estamos nosotros ya en condiciones de poder dar pasos por ejemplo, en el museo se han comenzado a intentar, que son estos elementos en los cuales, ¿cómo integro la criticidad? ¿Cómo contemplo al otro? ¿Cómo hago consciente a la gente de la riqueza por ejemplo, de la región lagunera? ¿Qué variantes tiene? Por ser diferente no es menos buena que cualquier otra experiencia de otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir incluyendo en esta idea de ciudadanía la idea de elementos tales como, no sé si regionalismo, educación, conformación, todos los elementos que hacen que una postura solidaria, yo en algún momento decía que todo esto tiene que apuntar, para bien o para mal, y aunque políticamente suene
a momentos que estamos viviendo en México, esta idea de la revolución de las conciencias, cómo hacerle ruido a la conciencia para que reflexione sobre lo que hago, cómo me comporto. Esto me lleva, y mucho tiempo, la idea de mi trabajo tuvo que ver con esta idea ética, ¿sí? O sea, cómo comportarnos éticamente. Esto se fue modificando a la idea de la corresponsabilidad. Nosotros, parte de mi discurso tiene que ver, de mi propuesta tiene que ver con esta idea de cómo crear discursos de corresponsabilidad con el otro, corresponsabilidad con el medio ambiente, corresponsabilidad con, ¿sí? O sea, con el escenario donde vivimos, porque esto apunta incluso a, digamos que cada museo lo puede tomar y lo puede adaptar a las condiciones propias de cada caso, ¿no? Si soy museo de historia natural, pues lo puedo hacer Claro. desde esa perspectiva. Eh, Hay por ahí, por ejemplo, yo no, en esta parte menciono muy poquito, pero eh, los museos de ciencia se han preocupado por estudiar la ciudad, pero generalmente, como ocurre con este tipo de museos, desde una perspectiva muy lógica, tajante, ¿sí? Poco integral, participativa, qué sé yo, pero bueno, hay aproximaciones a la idea de que la ciudad se puede estudiar desde perspectivas complejas, en el sentido de decir, mientras mayores miradas pueda tener sobre un fenómeno, como sería en este caso la ciudad y la ciudadanía, mejor estamos preparados para cambios que están ocurriendo, ¿no? Entonces aquí se mezclan muchas ideas de calentamiento global, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos como ciudadanos con la ciudad? Pero con esta ciudad que implica esta idea de contundencia, de algo rotundo, pero que es necesario para la vida. Entonces, ¿cómo la vida te digo, esto te puede llevar un buen rato a Claro. discutir, a conver, pero la intención es cómo nuestros discursos museográficos, cómo utilizar el patrimonio, no únicamente para la contemplación pasiva de lo exhibido, sino que construir discursos donde se pueda hacer cosas similares, pero incluyendo el aspecto crítico, el aspecto de solidaridad, de convencimiento, de cuestionamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho con la idea de lo que un sociólogo latinoamericano planteaba, que es precisamente la idea del sujeto social, ¿sí? El sujeto social como la creación, la formación de un sujeto, hombre, mujer, familia, ¿sí? Pero que de alguna manera es consciente de lo que es consciente de sus recursos, de sus posibilidades, de sus capacidades, aprende a pensar, aprende, y no es únicamente un número, una estadística, un comportamiento cívico, sino que es un comportamiento crítico dentro de la ciudad. Apropiarse de la ciudad, apropiarse, pero no únicamente para exigir, sino que está esta idea te digo, de la corresponsabilidad, que tanto cuido, que tanto protejo, que tanto comprendo, acepto al otro, que tanto, yo digo por ahí, que tanto el otro es otro conforme yo soy otro, ¿sí? Claro. O sea, todos somos otros, ¿no? Entonces, no es que uno tenga la capacidad, no es que uno tenga que prevalezca mi discurso por encima del otro, sino que se trata de aprender a aprender, ¿sí? De que la educación, la formación tenga que ver con esta idea de cómo convertimos sujetos sociales, ¿no? Comprometidos con la sociedad, con el ser humano, con la vida, ¿sí? Básicamente por ahí anda girando esta idea, y te digo, si no se mantiene pura completamente, no pasa nada. La idea es que logre afectar, ¿sí? A otros discursos y comiencen a integrar esta idea. Por eso en algunos de los ejemplos que vimos, que pasamos ahí muy rápido, no sé si quieres que tienes posibilidad, los vemos Claro. al principio. Hay algunos ejemplos de lo que yo decía que pueden ser más arriba. Por ejemplo,
pequeños ejercicios que se pueden ir haciendo, ¿no? Este que es el Museo Arocena, el edificio Rosec, cuando se presenta a territorios, y uno de los complementos que se puede hacer como parte del discurso era esta idea, si quieres le das a la siguiente, que es la idea de, de, de- de cómo proponer un elemento tan sencillo como un mapa, y que cada quien comience a mapear y comiencen a construir sobre las preguntas más obvias, lógicas o más hirientes, personales, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la frontera que más nos divide? Entonces, ¿hay fronteras? ¿No hay fronteras? ¿Qué tipo de fronteras hay? ¿Hay fronteras geográficas, sociales, económicas, culturales? ¿Sí? Eh, ¿qué es lo que nos está destruyendo? ¿Qué zonas son peligrosas? ¿Qué zonas son eh, entonces, vamos integrando al usuario no solamente a que salga y que comente esto con su familia, con sus amigos, con el grupo que vaya, que es muy importante, pero al mismo tiempo expresar, ¿cómo puede uno expresar, decir un malestar, una anécdota, algún elemento? Entonces, bueno, se comienza a pensar en que pudieran haber, para construir este tipo de discursos, esta idea de la apropiación, identificación, denuncia, ¿sí? Hay otro, Por por ejemplo, ejemplo, digo, sí, perdón, perdón. antes de que cambies de ejemplo, digo, creo que fue muy interesante este ejercicio que hicimos aquí en el Museo Rosena, en el sentido de también como ejercicio de investigación, ¿no? Más allá por supuesto, de que el usuario, el sujeto social, digámoslo así, en esos términos, que exprese, ¿no? Que permita esa expresión para él, para ella, dónde está una frontera social, ¿no? Y los resultados fueron muy interesantes en el sentido de ver cómo a lo mejor el auge de ciertas colonias cerradas, ¿no? Se delimitan como fronteras dentro de una ciudad, que a lo mejor desde otra perspectiva, pues nunca lo veríamos así, porque bueno, se comunica con calles, es decir, está dentro de la ciudad, pero sí hay una frontera, hay fronteras que se establecen, fronteras sociales, fronteras económicas, ¿no? Fronteras de pobreza, zonas más pobres, zonas con mucha riqueza, en fin, ¿no? Que se va mapeando justamente este territorio. Y sí, digo, creo que para donde apunta esto, y creo que es interesante, a lo mejor este es un ejercicio pequeño, ahorita nos puedes platicar un poco más de otros, pero es ver cómo el ciudadano en el museo se puede hacer consciente de que es ciudadano, ¿no? De que vive Exactamente, con exacto. relación, o sea, en relación con otros como él, y que en ese sentido, pues está este ámbito de corresponsabilidad, ¿no? De decir, yo soy responsable de mí de que esto siga avanzando, ¿no? De que como nosotros como ciudadanos estamos entretejidos en un espacio, en un territorio, en un paisaje, y que de alguna manera pues dependemos los unos de los otros, ¿no? Y creo que aquí Claro, también se despierta esta idea pues más moral quizás o ética de entonces yo tengo que hacer ciertas cosas para exactamente. beneficio de todos, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante. No sé si quieres Mira, el platicarnos siguiente algunos caso, otros ejemplos, a lo mejor algo digo que podamos analizar así como más concretamente, porque también creo que es difícil el reto, ¿no? Es decir, creo que sí, esa idea pues, está sí. muy clara, pero cómo expresarlo en un Pero yo espacio creo, mira, físico. yo creo que a veces comenzar es lo que cuesta. Ya cuando encuentras el camino, se va dando, no sé si solo, pero comienza a fluir. Mira, el siguiente, si le das a la siguiente, ¿sí? Este es el museo de la isla de Cozumel. ¿Eh? Es un museito que me tocó en la primera versión trabajar, entonces muchos años después cuando regreso lo veo, esto fue hace 2, 3 años, entonces es un museo que ha cambiado mucho y que aparte de tener su historia regional, qué sé yo, te das cuenta, y es un ejemplo muy interesante porque es una isla que está sometida, pues sabemos, a inclemencias del tiempo, que para vivir depende del continente. Entonces, tiene, si le das a la siguiente, tiene, por ejemplo,
la dependencia que tienes con el mar, la historia regional, la historia, por ejemplo, la historia de vida, cada cierto tiempo van cambiando y se ponen fichas de las personas de los ciudadanos, ¿sí? De gente que vive y que ha hecho dos o tres cosas interesantes. Entonces, está todo el tiempo renovándose, rescatando acciones que han hecho los propios ciudadanos por su propia isla. Yo no sé si se pueden llamar ciudadanos o se pueden llamar de otra manera, pero en el fondo están haciendo el acto de ciudadanía, ¿no? Claro. Mira, la siguiente, que es la que me interesa, es, por ejemplo, se convierte todo esto a través de mapas, de proyecciones, de la técnica que se pueda, eh, por ejemplo, en esta idea de advertencia contra temporales, huracanes. Entonces, bueno, son como prácticas que de repente uno dice, híjole, y hemos visto casos actualmente en Valencia, en España, qué sé yo, en Acapulco, hemos tenido, en los cuales esto que pareciera muy absurdo, pero es como una alarma consensuada. Ya sabemos cuándo viene, dónde debemos refugiarnos, qué debemos hacer. Entonces, bueno, son como acciones ciudadanas para la protección contra el medio ambiente. Al mismo tiempo, hay una zona, hay una imagen, no sé si viene por aquí, pero hasta dónde se puede, no sé, este es la UNAM, pero hasta dónde en Cozumel existe zonas donde, por ejemplo, uno siempre va y va al turismo y va al hotel y se la pasa muy bien, pero dice, bueno, y el agua cómo llega y la basura cómo se desecha, y entonces hay una Claro. zona donde está marcada la isla y dice, hasta aquí se llega y de aquí para allá no pase, porque esto es como el patio trasero de la isla, ¿no? Aquí es donde hacemos nuestras cosas, qué sé yo, aquí se mantiene la isla. Entonces, desarrollo equilibrado, ¿sí? Entonces, la idea es cómo el ciudadano participa, el museo te ayuda como alarma, como concentración, como información, y te va explicando el desarrollo que debe tener, en este caso la isla, la ciudad de Cozumel. Entonces, bueno, son ejemplos pequeñitos, pero que ayudan a comprender esta idea de ciudadanía, ¿no? El siguiente, mira, el siguiente no es mucho, este es la conciencia de nuestra ciudad que hizo Universum hace mucho tiempo, pero bueno, aquí no me meto mucho. Universum siempre ha estado pendiente de estudiar la ciudad como maqueta, como mapa, pero siempre te digo desde una perspectiva muy científica, es como acercar la ciencia para entender, pero no necesariamente esta parte social, ¿no? Que es la que Claro. estamos conversando. O más interdisciplinaria, ¿no? Claro. Exactamente, y la siguiente, mira, perdón, la siguiente. Bueno, la idea de los mapas, qué sé yo, todo esto sigue siendo universo. Te digo, estos son temas que todavía están pendientes de estudiar. Este es el Museo de la Mujer, creado en el 2018. Entonces, siento yo que esta es otra manera de poder expresar a las comunidades que nunca han sido, ¿sí?, reconocidas, valoradas, ¿sí? Entonces, con un museo de la ciudad ya se logre, pero dentro de lo que le toca al museo como su responsabilidad social, cultural, entonces cumple con tomar diferentes comunidades, reflexionarlas, que expresen sus propios discursos de valoración, de reconstrucción, ¿sí? Entonces, bueno, hay maneras incluso la siguiente, creo que hay otra más del Museo de la Mujer. Entonces, hay proyecciones y valoraciones, está construido por las propias mujeres. Entonces, en el fondo te digo, hay posibilidades de que se pueda el discurso, no ser el discurso académico, lineal, cronológico, impositivo, sino que más bien se pueden construir discursos de abajo hacia arriba, de manera horizontal, de manera de rescatar, de ampliar la idea del sujeto social, de la ciudadanía como este elemento de corresponsabilidad, ¿no? No sé si hay otra Sí, más, ya con esto. Bueno, este, estos son también museología del Museo de la Mujer. Es interesante, hay proyecciones, hay videos, hay juegos cronológicos,
hay, qué sé yo, elementos todavía muy íntimos para hacer preguntas. Está interesante, me convence mucho. Por ejemplo, es una idea me la encontré el otro día en Puebla, en un museo, en el Museo Regional de Puebla. No es del Museo de Puebla, creo que es del Museo de Memoria y Tolerancia, que es una estructura que anda dando vuelta. Entonces se instala en un lado se habla de la discriminación de género, de las normas de la discapacidad. Entonces son temas que de repente no se sabe qué tantos, a ver, no sé si son temas, digamos, desde la óptica museológica eh, aceptados, de repente como que hacen mucho ruido, molestan, estorban, pero bueno, aquí hay un modulito que anda dando vuelta, que se arma, que se desinstala y que te ofrece información, datos. Entonces, bueno, son formas de poder ir ciudadanizando, haciendo conciencia de ciudadanía, ¿no? Claro. No sé si hay otra más, si no. Este es uno de los museos este es el Museo de la Ciudad de México. Este es el último discurso que yo analizo, que se llama Miradas a la Ciudad, y que es interesante porque, si quieren, a la siguiente, porque habla del Zócalo como un espacio democrático, habla de esta idea de hacer murales donde se puedan narrar historias desde otra perspectiva, que no sean simplemente las oficiales. Creo que hay como dos o tres más del museo. Entonces la idea es cómo representar, mira, por ejemplo, proponen líneas de conexión, proponen la basura, proponen el agua, proponen el drenaje profundo, como temas museográficos, ¿no? Entonces, qué padre poder estudiar y comprender y darnos cuenta de que debajo de nosotros vive un mundo completamente diferente que hace o extraño, pero que hace que vivamos nosotros, ¿no? Entonces, de repente comprender la raíz del problema nos hace ser mejor ciudadanos a que la ignorancia, el olvido, lo que sea, simplemente nos haga no ser un ciudadano al 100%, ¿no? No sé si yo creo que hay otra. Claro. No, no, Y como lo que así hay otra. decías de, claro. No, digo Esta es la misma que me refería posición. como es, Sí. perdón, perdón. Sí, no, no, No adelante, termino adelante. nada más, esta es parte de la misma posición, y entonces era muy padre porque aquí se hablaba de todas las categorías que hay de ciudades, ¿no? Ciudad capitalista, la ciudad de los muertos, la ciudad ortogonal, la Babilonia, la ciudad, la ciudad socialista, la ciudad impositiva, la ciudad. Entonces, diferentes categorías que hay. Entonces, de repente, de no tener una sola categoría, este discurso proponía esta diversidad, esta variedad de opciones y que forman parte de discusiones que se han tenido y que provocó el Museo de la Ciudad de México en el sentido de decir, ¿dónde es válido en una ciudad poner un museo ciudad, ¿no? ¿Cuál es el lugar más representativo de la ciudad? ¿Por qué el centro histórico de la ciudad va a ser el más representativo cuando es el más abandonado y el menos auténtico, menos vivido? ¿Qué sé yo? Entonces, o de repente la idea era, ¿y quién está autorizado o quién es el curador de ciudad como para hacer un discurso de ciudad? Entonces, Claro. ¿por qué el arquitecto no va a hablar, el urbanista, el usuario, el vendedor, el que vende en la calle, el que usa, el que barre la calle? Eh, entonces, de repente es un espacio muy amplio, muy democrático, muy complejo, ¿sí? Pero ofrece opciones y variedades discursivas. Sí, 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 no, por supuesto. Creo digo, o en esta línea, pues, de ver cómo el museo puede ser un espacio para que el ciudadano se dé cuenta de que es un ciudadano, ¿no? Justo estos temas son los que emergen, ¿no? En el sentido de que, como empezábamos esta conversación, que a lo mejor en muchos museos de ciudad se privilegia, pues, el edificio más bonito, ¿no? Más emblemático, qué sé yo, que a lo mejor eso es lo que ya está presente de alguna manera en la conciencia del individuo, pero no, por ejemplo, en dónde está el basurero, o qué pasa con la basura, o qué pasa con el drenaje, o qué pasa, o sea, con todas estas partes que son
esenciales y fundamentales para que una ciudad funcione, Esenciales, básicos. y que de alguna manera todos sabemos dónde está, pues a lo mejor el teatro, o sea, como estos edificios emblemáticos, pero no sabemos todo ese funcionamiento que hay detrás también, y que también es fundamental para darnos cuenta también de nuestros propios residuos, en fin, ¿no? Digo, por hablar de eso, pero también de estas otras comunidades que a lo mejor no han sido visibilizadas, o problemas también incluso en las ciudades que quizás no han tenido resonancia en otros espacios, y que en un museo pues puede ser un museo de ciudad específicamente, puede ser un buen planteamiento, ¿no? Para que pueda eh, ponerse en el tema, ¿no? Ponerse a discusión, digamos, esta serie de cuestiones. Rodrigo, pues de verdad que es una, yo digo, es una idea interesante, muy interesante, que creo que se puede ir adaptando. Entonces ya, nada más como para redondear, creo que quedó un poco claro, pero ¿cuál es el concepto de ciudadanía museográfica que propones en tu texto? Que además les vamos a compartir ahora aquí en los comentarios del Facebook. Pues básicamente es esta idea, te digo, construida eh, por varios sociólogos, ¿sí? Básicamente, que apunta a la idea de comprender de que la ciudad sin el ciudadano no tiene sentido, ¿sí? No existe. ¿Sí? Entonces, ¿por qué valorar a lo construido, a lo que no tiene vida por sobre la vida? Eh, Integrar y actualizar, por ejemplo, esta idea de los estudios de público. Cuando el estudio de público simplemente sirve para medir, no tiene ningún sentido. Más bien, lo que nosotros deberíamos trabajar como estudio de público es esta idea del sujeto social. O sea, ¿qué hacemos como estrategias, ¿sí? Para no contar a los públicos, ni asombrarnos cómo se comportan, ¿sí? Ni cuántos van, ni a qué hora, sino más bien, ¿qué es lo que estamos haciendo como estrategia para conformar sujetos sociales como fin último? Esta idea de compartir, de corresponsabilizarnos, que ese creo que es el trasfondo de todo esto, ¿no? Estamos viviendo etapas, momentos muy difíciles, los cuales, si no incorporamos nuestra propia crítica, nuestra propia acción, nuestro propio proceder, ¿sí? Simplemente no vamos a tener nunca una respuesta a lo que está ocurriendo. Y a lo mejor nosotros somos parte de ese problema y seguramente somos parte de ese problema. Entonces, Seguro. bueno, yo no quisiera llegar a esta idea de Toledo que él la plantea y dice estamos llegando al ecocidio, ¿sí? Como punto final y catastrófico. Eh, no hay que dejarlo de tener presente, pero estamos todavía en una etapa en la cual podemos concientizar, educar, construir público, ¿no? Que sería, la ciudadanía sería esto, ¿no? Comprender al otro, trabajar con el otro, aceptar que yo también soy otro, ¿sí? Y que lo estético, no me meto con lo estético, porque luego me meto en problemas, pero la idea de que la construcción de los discursos no tiene que tener un origen únicamente académico, historicista, sino que más bien eh, podemos trabajar con esta idea de solidaridad, de hacer ruido a la conciencia, ¿sí? Por un bien, por un bien mejor, ¿no? Creo que es una muy buena idea para terminar esta charla, ¿no? Los museos también como espacios, especialmente los museos de ciudad, pero yo creo que también cualquier otra tipología de Mira, museos, como si nos espacios queda para un hacer ruido a minutito, la si nos conciencia. queda un Sí, 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 minutito, claro. te cuento una cosa que de repente en algún curso lo reflexionábamos. El MUNAL en algún momento planteó la idea de ser un museo cero. ¿Sí? El museo cero era el museo que se iba a distinguir de todos los museos, no por más gente, ni por mayor público, sino por contaminar menos. ¿Sí? Yo no sé en qué quedó esa idea, pero es una idea interesantísima, maravillosa, que creo que podríamos los museos, ¿sí? Rescatar, integrar, revalorar, reproyectar, en el sentido de decir, bueno, a ver una norma de calidad, ¿no? ¿Qué Claro. museo contamina menos? ¿Sí? Porque somos buenos para juzgar y emitir discursos, pero no nos miramos hacia adentro, ¿no? Entonces, esta idea de corresponsabilidad parte, va y viene, ¿no? Está en ambos sentidos, ¿no?
No, y que es necesario incluir, ¿no? En cualquier discurso, como decíamos, de museos de ciudad, pues creo que es un poco más evidente, ¿no? La relación, pero en cualquier otra tipología, incluir como estas nociones, ¿no? Porque ciudadanos somos todos, ¿no? Tanto los hacedores de museos como los visitantes, como, en fin, ¿no? Y vivimos en ese sentido de corresponsabilidad y creo que es importante darnos cuenta de esa corresponsabilidad y un museo es un espacio fantástico para hacerlo, ¿no? Para tomar esta autoconciencia de la ciudadanía. Pues perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias. No A sé si alguien tenga ustedes. alguna pregunta, puede dejarla por aquí en los comentarios de Facebook. Saludamos a Casa La Morelos, Dalila Franco, Ernesto Barrios, que nos mandan por aquí sus saludos. Y les comento que, bueno, el doctor Rodrigo Bitker ha trabajado aquí en el Museo Sena desde, como les decía al inicio, desde su fundación hasta el día de hoy, elaborando pues la museografía, además de 100 proyectos que hemos tenido de exposiciones temporales, además de las permanentes, así que por aquí, aunque no habita en la ciudad de Torreón, pero sí viene seguido por si a alguien le interesa a lo mejor tener este contacto con el doctor Rodrigo Bitker, puede hacerlo a través de aquí del Museo Sena, pero también el doctor Rodrigo es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde también lo pueden encontrar. También por aquí saludamos a Cintia Gaspar, que también está sintonizando. Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por su asistencia y creo que también, por ejemplo, con Cintia, que es directora del archivo municipal, pues también puede ser otro espacio, ¿no? No solamente en los museos, sino en muchas otras instituciones donde pueden entrar, incluir este tipo de ideas de tomar en cuenta a la ciudadanía como tema fundamental, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rodrigo. No sé si quieres agregar. Acuérdate nada más de compartir la tesis por si la quieren bajar. Ya está ahí ya en los comentarios por si quieren acceder a ella. Está ahí el enlace al repositorio de la UAP, donde pueden encontrar el texto completo, ¿no? Y la bibliografía y demás, que además es muy completa. Pues si no hay más, muchísimas gracias, Rodrigo. Qué gusto tenerte ahora también en este espacio virtual. Muchas gracias, ¿eh? Saludos. No, al contrario, y por aquí los leemos. También esta charla se colocará en YouTube, también por si quieren acceder a ella posteriormente. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo por aquí esta transmisión. Nos vemos próximamente. Gracias.